Bienvenidas y bienvenidos a Semilleros y Aprendizajes, una iniciativa de Naturalmente Sin Escuela. En estos semilleros vamos a estar hablando acerca del sentido de la autogestión y de la confianza. Este es un tema bastante complejo y por consiguiente este semillero va a estar dividido en diferentes segmentos. La autogestión es supremamente importante para el aprendizaje natural, a tal punto que de hecho existen varios términos para referirse a esta forma de aprendizaje que enfatizan la importancia de la autogestión. Estos términos son aprendizaje autogestionado o aprendizaje autodirigido. Cuando nos referimos a la niñez, el término aprendizaje autodirigido se conoce más como aprendizaje dirigido por las niñas y los niños. Este último es un término que causa cierto grado de alerta en algunas personas, pues se tiende a pensar que ahora las niñas y los niños son los que mandan. Y por supuesto, esto en nuestras sociedades adultocéntricas es sacado de proporciones e interpretado a los extremos, tornándosele inaceptable. Pero no se trata de quién manda a quién, se trata de reconocer y ser conscientes que su crianza, su aprendizaje, les pertenecen a nuestras hijas y a nuestros hijos y les afecta directamente. Y por ende, merecen tener voz y voto en sus procesos de crianza y aprendizaje. También pienso que quizá una mayor alerta debería causar el que sean los manuales de crianza y los currículos de aprendizaje los que nos manden o dirijan y dictaminen los procesos de crianza y aprendizaje de nuestras hijas y nuestros hijos. Pero siento que son escritos por personas adultas, entre comillas, expertas, varias de quienes ni siquiera son madres y o padres o jamás se han parado frente a un salón de clases. Esto no causa mucha alerta en nuestras sociedades adultocéntricas. Es en este sentido que acojo la idea de la crianza y el aprendizaje natural y libre, o la crianza y el aprendizaje dirigidos por las niñas y los niños, en el sentido de guiarnos por esa inclinación natural e instintiva que como seres humanas y humanos tenemos de seguir y acompañar a nuestras hijas y a nuestros hijos en sus procesos de crianza y aprendizaje, por encima de seguir y priorizar manuales sobre crianza y currículos de aprendizaje que en muchas ocasiones nos desconectan de ese vínculo natural con nuestras hijas y con nuestros hijos. Como he mencionado en otras ocasiones, esto no quiere decir que nunca se coja un libro sobre crianza, matemáticas, ciencias, etc., o un currículo, sino que no se empieza, ni se gravita, ni se termina allí. No es impuesto ni usado a manera de libro sagrado. Es conversado en familia y elegido por la niña o el niño si considera que le aporta a su aprendizaje. La niña o el niño no está al servicio de un libro, manual o currículo, ni mamá y papá. Al contrario, cuando ellas y ellos eligen dichos recursos, estos están a su servicio, como cualquier otro recurso. Otro punto que crea bastante confusión y me parece pertinente aclarar es que cuando se utiliza el término aprendizaje autogestionado o autodirigido, automáticamente tendemos a pensar que es un aprendizaje autodidacta. Hace un tiempo, mientras escuchaba a Ben Hewitt, padre unschooler, en entrevista con Amy Childs, me detuve a pensar acerca del término autodidacta, un término que utilizamos mucho las familias unschoolers para referirnos a una de las tantas formas como se le conoce al aprendizaje natural, aprendizaje autodirigido. En dicha entrevista, Ben Hewitt explica cómo esta es una palabra algo confusa, pues didacta, cuyo significado es enseñar, sumada al prefijo auto, no tiene mucho sentido, pues nadie puede autoenseñarse sobre lo que no sabe o ser un automentor, para no limitar el rol de las personas mayores con más conocimientos y experiencias solo a la enseñanza. Y es cierto, el término autodidacta en su uso social también tiene una connotación de autosuficiencia que no es muy realista, pues, como lo he compartido en otras oportunidades, se aprende por cuenta propia, por gestión propia, pero no de una forma solitaria o autosuficiente. Aunque nacemos con el impulso instintivo de aprender, no nacemos sabidos, parafraseando a Jean-Jacques Rousseau. Más allá del hecho que la palabra autodidacta no tenga mucho sentido, lo cierto es que también tiene un impacto profundo en el grado de desinformación que puede crear acerca del aprendizaje natural y libre o autodirigido. Hace poco me di cuenta que una gran parte de la confusión, la desconfianza y la duda hacia el aprendizaje autodirigido, que además alimenta gran parte de la desinformación que existe hacia el mismo, tiene también un trasfondo semántico. En efecto,
Hace un tiempo compartí un escrito acerca de un desencuentro que tuve con una docente quien aseguraba que el aprendizaje autodirigido era imposible, especialmente al momento de aprender ciencias como las matemáticas, pues ella no se imaginaba a una niña o a un niño autoenseñándose matemáticas. ¿Cómo? ¿Autoenseñarse? ¿De qué está hablando?, me pregunté. E inmediatamente recordé las palabras de Ben Hewitt y cómo efectivamente aquella confusión semántica puede llevar a la desinformación. Aclaro que no busco generalizar esta clase de actitud de prejuicio a todas y todos los docentes, pero es cierto que sí existen y en muchos casos como este se basan en la desinformación. Es aprendizaje autodirigido, no autoenseñado, no autodidacta. Claro que las niñas y los niños no pueden enseñarse a sí mismas o a sí mismos. Es imposible y esa no es la idea. Pero sí pueden dirigir y gestionar su aprendizaje al momento de, por ejemplo, decidir qué preguntas hacer guiadas o guiados por su curiosidad, no por un plan de estudios. Qué recursos buscar y en qué momento necesitan o no a un tutor o mentor que les ayude a potenciar sus intereses. Sé que el término autodidacta lo utilizamos mucho en el aprendizaje natural y libre y mi intención no es decir a las personas cómo hablar, pero esta experiencia me hizo dar cuenta cómo un enredo semántico puede causar tanta desinformación y prejuicio. La entrevista a la que me refiero, en la que Ben Hewitt y otras personas unschoolers participan, se titula The Word Unschooling y fue publicada en el podcast de Amy Childs, The Unschooling Life, un podcast que en gran parte recomiendo. Así pues, la autogestión es supremamente importante para el aprendizaje natural y en este compartir, porque fomenta el rol activo de la persona que aprende para que su aprendizaje surja de la curiosidad, la exploración, la confianza y la conexión activa y genuina con sí mismos, con el conocimiento, con su entorno y con otras personas, no de una enseñanza que vea el aprendizaje como un recibimiento pasivo de conocimientos. Es por esto que nuestro rol como personas adultas en el aprendizaje natural no es enseñar. Y con esto no quiero decir que nunca se tome una clase, sino que no es el foco. Nuestro rol es acompañar y facilitar los procesos de aprendizajes de nuestras hijas y de nuestros hijos. Pero para que tal acompañamiento fluya, aquel sentido de autogestión innato de las niñas y los niños necesita nutrirse. Acompañar y ayudar a nutrir el sentido de autogestión innato de las niñas y de los niños es en muchos sentidos nutrir su amor innato por el aprendizaje. A su vez que es importante facilitar los entornos que nutran el sentido innato de autogestión de nuestras hijas y de nuestros hijos a través de nuestro acompañamiento, es también importante reconectarnos y nutrir nuestro propio sentido de autogestión que fue acallado en la escuela, para poder así acompañar sus procesos de aprendizaje desde la empatía, el respeto y la confianza. ¿Qué es el sentido de autogestión? ¿Cómo y cuándo se manifiesta? ¿Cómo nos desconectamos de este? ¿Cómo sanar y reconectarnos con nuestro sentido de autogestión para poder acompañar los procesos de aprendizajes de nuestras hijas y de nuestros hijos? En este semillero nos estaremos adentrando en estos temas. ¿Qué es el sentido de autogestión? El psicólogo Peter Gray, en su escrito Beyond Growth, A Biological Theory of Education, describe al menos 6 impulsos o instintos humanos básicos de aprendizaje que existen. Entre ellos la gestión, siendo aquel impulso de pensar y planificar y de tomar decisiones, como tomar la decisión de jugar, que en sí ya es gestionar. Aclaro que no estoy abogando por una teoría biológica del aprendizaje. Esto sería reducir al aprendizaje y caer en aquella misma dualidad naturaleza versus cultura, acerca de la que comparto mucho más en la tercera parte de la serie de escritos sobre el mundo olvidado de la crianza y el aprendizaje natural, en donde también profundizo sobre este escrito de Peter Gray disponible en mi página. Hago referencia a las apreciaciones de Peter Gray en su artículo porque me parece que elocuentemente sintetizan gran parte del aspecto instintivo del aprendizaje, que obviamente se nutre y se activa o no con el entorno, como enfatizo en este semillero y como también Peter Gray reconoce en muchos de sus artículos. Por su parte, el antropólogo David Lancy, en su libro The Anthropology of Childhood, destaca cómo en diversas culturas las niñas y los niños nutren sus habilidades de autogestión a través de la observación, la imitación y la participación en actividades cotidianas.
es decir, de manera autónoma, a través de la experiencia directa, sin la intervención constante de adultos o sistemas educativos estructurados. Para muchas culturas originarias, como la cultura mapuche, ver por ejemplo los estudios del antropólogo Enrique Antileo, la capacidad de elegir no es una obligación ni un mandato. Es un camino que se transita con escucha, con pausas, con vínculo. Y así florece una autonomía que proviene del profundo arte de estar presente. Así pues, la autogestión es la capacidad de elegir con base en la presencia, no con base en la presión. Es elegir desde la conexión y la confianza en sí mismos, no desde la presión externa. Es confiar en nuestra propia voz.